Bueno, vamos a leer un sutta, es un sutta bastante famoso dentro de los sermones medios. Es el sermón sobre el símil de las serpientes, el Majjhima Nikaya número 22. ¿Sí? Dice así: así lo he oído en una ocasión el bienaventurado residía en Saguati, en la arboleda de Geta, en el parque de Anatapíndica. Entonces, a un monje llamado Arita, que había sido cazador de buitres, se le ocurrió la siguiente opinión perniciosa. Tal y como entiendo la enseñanza predicada por el bienaventurado, aunque uno se entregue a lo que el bienaventurado denomina obstáculos, no es obstaculizado. ¿Sí? Arita entiende este. Tal y como entiendo la enseñanza predicada por el bienaventurado, aunque uno se entregue a lo que el bienaventurado denomina obstáculos, no es obstaculizado. No me miren así porque es lo que hacemos todos. Bien. Muchos monjes oyeron esto y fueron donde estaba el monje Arita para preguntarle: ¿es verdad, amigo Arita, que se te ha ocurrido esta opinión perniciosa? Así es, amigos. Entonces los monjes, queriendo disuadir al monje Arita de su opinión perniciosa, le inquirieron, le pidieron explicaciones e insistieron: no digas eso, amigo Arita, no calumnies al bienaventurado, no es bueno hacerlo. Él no hablaría así. Compañero Arita, el bienaventurado ha dicho de muchas maneras, que aquel que se entrega, perdón, a los obstáculos, es obstaculizado. El bienaventurado dice que los placeres de los sentidos dan poco gusto y mucho sufrimiento, crean muchas tribulaciones y entrañan un gran peligro. Con el símil del esqueleto, con el trozo de carne, el de la antorcha de hierbas, el del pozo del carbón rojo, el del sueño, el de algo prestado, el del fruto del árbol, el del matadero, el de la espada punzante, el de la cabeza de la serpiente, el bienaventurado dice que los placeres de los sentidos dan poco gusto y mucho sufrimiento, crean muchas tribulaciones y entran en un gran peligro. Sí, está nombrando todos los símiles que dio el Buda en este caso en relación al placer de los sentidos, ¿sí? A los deseos sensuales. Y aunque los monjes le inquirieron, le pidieron explicaciones e insistieron, éste se mantuvo firme y tercamente aferrado a la opinión perniciosa que se le había ocurrido. Como no pudieron disuadirle de aquella opinión perniciosa, los monjes fueron donde estaba el bienaventurado, le ofrecieron sus respetos y se sentaron a un lado. Una vez sentados, los monjes relataron al bienaventurado lo que había ocurrido. Entonces el bienaventurado llamó a un monje y le dijo: ve dónde está el monje Arita y dile de mi parte que el maestro lo llama. Sí, venerable señor, respondió el monje al bienaventurado, y fueron a donde estaba el monje Arita. Se le acercó y le dijo: amigo Arita, el maestro te llama. De acuerdo, amigo, respondió el monje Arita, y fue donde estaba el bienaventurado. Se le acercó, le ofreció sus respetos y se sentó a un lado. Una vez sentado, el bienaventurado dijo así al monje Arita: Arita, ¿es verdad lo que me han dicho? Así es, venerable señor. Hombre necio, ¿me has oído alguna vez predicar así la enseñanza? Hombre necio, ¿no he dicho de muchas maneras que aquel que se entrega a los obstáculos es obstaculizado? Que los placeres de los sentidos dan poco gusto y mucho sufrimiento, crean muchas tribulaciones y entran en un gran peligro. Y repite todos los símiles de antes. Sin embargo, tú, hombre necio, con tu propia mala interpretación nos calumnias, te dañas a ti mismo y generas mucho demérito. Esto te acarreará perjuicio y sufrimiento durante mucho tiempo. Entonces el bienaventurado dijo a los monjes: ¿qué os parece, monjes? ¿Ha entendido algo el monje Arita de la enseñanza y la disciplina? ¿Cómo podría ser, venerable señor? No, venerable señor. Estos monjes son muy inteligentes. Me imagino que el Buda los habrá visto también con algunos ojos, ¿no? Dicho esto, el monje Arita se quedó. Cuando le dice hombre necio, le está diciendo, en realidad la traducción creo que es hombre confuso, hombre confundido. ¿Sí? Dicho esto, el monje Arita se quedó sentado en silencio, perplejo, con los hombros caídos, cabizbajo, triste y sin palabras. Entonces el bienaventurado, sabiendo esto, le dijo así: hombre necio, serás conocido por tu propia opinión perniciosa, ahora preguntaré a los monjes. Arita está feliz.
Entonces el bienaventurado dijo a los monjes, monjes, ¿entendéis la predicación de la enseñanza tal y como lo hace el monje Arita, que con su propia mala interpretación nos calumnia, se daña a sí mismo y genera mucho demérito? No, venerable señor. El bienaventurado ha dicho de muchas maneras que aquel que se entrega a los obstáculos es obstaculizado, ¿sí? Y repite lo mismo. Bien, monjes, es bueno que entendáis así la predicación de la enseñanza, porque yo he dicho de muchas maneras que aquel que se entrega a los obstáculos es obstaculizado. Sin embargo, el monje Arita, hombre necio, con su propia mala interpretación, nos calumnia, se daña a sí mismo, genera mucho demérito. Esto le acarreará mucho perjuicio y sufrimiento durante mucho tiempo. Bien. ¿Eh? Cuando dice que se entrega a los obstáculos, Sí, lo hace como el que quiere entregarse a los obstáculos o como el que no se da cuenta. las dos cosas. Ok. ¿Sí? Eh, Cuando uno en una meditación le surge un obstáculo, cualquiera sea, duda, aversión, deseo sensual, preocupación, inquietud, o pereza y somnolencia o letargo, o las variantes de todo esto, miedo, angustia, cualquier otro tipo de emoción que pueda surgir, muchas veces reconoce ese obstáculo como algo que le es incómodo, ¿sí? Ah, esto es incómodo, quiero volver al objeto de meditación. Y por eso están las 6 R's como el camino para retornar. Pero muchas veces, cuando surge alguno de estos obstáculos, surge, llamémosle el estado mental dudoso, el estado mental ansioso, el estado mental eh, aversivo, o el que sea, y surge inmediatamente una explicación. Esto me pasó en la vida, y me dijo esto, y me doy cuenta que como me dijo esto, yo siempre actué de esta manera, y empieza a haber explicaciones. Eso es entregarse un obstáculo. Cuando uno empieza a entregarse a las explicaciones del estado mental, aunque cree que está reflexionando, se está identificando. Y ya está obstaculizado. ¿Qué significa? Como tiene, ya se identificó, esto me pasa a mí y el otro me lo hace a mí, empiezo a estar identificado y ya tengo la mente nublada. ¿Sí? Sin embargo, yo sigo pensando en eso porque tengo que pensar en esto, porque si yo pienso en el tema lo voy a resolver. Y estoy entregado a eso, a ese estado malsano, con un estado mental malsano, y no me doy cuenta. Creo que estoy haciendo algo bien. Esto es lo más normal del mundo. Si ustedes lo piensan, todo el mundo hace eso. ¿Sí? Entonces, Arita es una persona como cualquier otra. ¿Sí? Es muy importante entonces darse cuenta de esto. ¿Sí? Que cuando el trabajo del meditador durante la meditación y fuera de ella es observar todo lo que venga a la mente y no identificarse con eso, sino observar que ese estado mental presente surge porque hay ciertas condiciones para que surja, que uno puede no saberlas. De la misma manera que uno no sabe por qué surge ese obstáculo, que es un estado mental desagradable, tampoco sabe cuando hay un estado sano por qué surge, que es un estado agradable. Uno suele preguntarse mucho, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy sufriendo? Pero uno nunca se pregunta, ¿por qué estoy gozando? Cree que uno merece la felicidad y no merece la infelicidad. Tanto una cosa como la otra son las comunicaciones del samsara, los textos. ¿Sí? Vienen para un lado o vienen para el otro. El meditador observa eso, solo lo observa.
y no se engancha, no se identifica con ese estado condicionado. ¿Por qué? Porque es impermanente. ¿Por qué no se identifica? Porque si es eso que es impermanente, yo creo que es permanente, voy a sufrir. ¿Por qué? Porque eso que surge debido a ciertas condiciones es impersonal, no es mío, no soy yo, no es mi yo. Solamente eso. Dura lo que dura. Lo que está detrás de eso, lo que alimenta eso, es la avidez y la ignorancia. La avidez es ese deseo de que se vaya, que no vuelva nunca más, o el deseo de que se quede y no se vaya. Esto que llamamos me gusta o no me gusta. Y lo que yo estoy dejando ir cuando me relajo es mi propia opinión y deseo de que eso se vaya. Estoy aceptando que está bien lo que está. Por eso me relajo. Está bien, es lo que tiene que ser. Ahora. Luego, vuelvo con la mente al amor benevolente, después del relajo con una sonrisa. Y el meditador entonces observa eso, nada más. Este proceso lo observa muchas veces, millones de veces, hasta que se da cuenta que es un proceso, hasta que empieza a darse cuenta de que eso es un proceso, nada más. Que cualquier experiencia que tenemos en la vida detona ese proceso, esa serie de links. Nos damos cuenta de que eso es un funcionamiento de la mente, no yo, no mío, así funciona. Esa es la manera que tiene. Entonces, cuando se quiere decir que se entrega a los obstáculos, es voy a empezar a hablar de esto que me hace mal. Y lo que vas a lograr es ponerte peor. Esto significa que no puedo hablar de un problema. Pueden hablar de un problema siempre y cuando la mente esté dispuesta y disponible a abrirse y ver la condición. Ahora, si el problema sos vos, y ese problema que sos vos me lo haces a mí, y esto es lo que yo quiero hablar con ella, naturalmente que el problema va a aumentar. ¿Sí? Bien. Monjes, en verdad que alguien pueda entregarse a los placeres de los sentidos sin deseo. Perdón. Monjes, en verdad que alguien pueda entregarse a los placeres de los sentidos sin deseos de los sentidos, sin percepciones de los deseos de los sentidos, sin pensamientos de los deseos de los sentidos, esto es inconcebible. ¿Sí? Es decir, que si alguien se entrega al placer sensual sin el deseo de sentir, sin la percepción de ese deseo y sin el pensamiento de ese deseo, eso no es posible. He aquí, monjes, que un hombre necio aprende la enseñanza, los sermones, la prosa con versos intercalados, los tratados, los versos, las declaraciones solemnes, los dichos, las biografías, las historias maravillosas, las preguntas y las respuestas. Sin embargo, habiendo aprendido estas doctrinas, no investiga sabiamente su significado. Al no investigar sabiamente su significado, no las comprende bien. Ese aprende la enseñanza solo para censurar a otros y vencerle en los debates, no para lograr el fin por el que se aprende la enseñanza. Esas doctrinas malinterpretadas acarrean el perjuicio y sufrimiento durante mucho tiempo. ¿Y por qué? Pues monjes por haber interpretado mal la enseñanza. Entonces yo puedo saber todos los suttas del mundo, estudiar todo, y sin embargo, no practicarlo, no entenderlo. Fíjense que el Buda dice, no investiga sabiamente el significado. Entonces uno puede estudiar los suttas, que es una condición para mí fundamental de la práctica. Y lean los suttas, los tienen que leer, los tienen que estudiar, y cuando lean un sutta tienen que reflexionar qué quiere decir. Y qué quiere decir es siempre reflexionarlo con respecto a vuestra propia práctica. ¿Cómo entienden ustedes eso que está ahí en su práctica? Y cuando digo su práctica, no digo solo su práctica sedente en la meditación, sino en la vida. Esa investigación que ustedes hagan del sutta en relación a su meditación les va a abrir un montón de puertas y les va a hacer entender un montón de cosas que ustedes entienden a veces de una manera y que no son de esa manera. Por ejemplo,
Hoy con Celeste llegamos a una cosa muy interesante, que es que en la meditación muchas veces pasa que ustedes están con el amor benevolente, están en un momento muy tranquilo y surge algo en la mente con respecto a una situación vital que la ven claramente. Ah, esto es lo que pasa. Y no hay reflexión en ese sentido, no hay una intelectualización, lo ven. Ven claramente las condiciones y las consecuencias. Y se ve, cuando eso pasa, están viendo. Ahora, yo empiezo a mirar una cosa y empiezo a pensar lo que hay detrás de eso, empiezo a suponer, empiezo a engancharme en todo eso, lo más probable es que termine yo enganchado y yo enredado en mis propias cábalas y mis propias especulaciones. Lo que hace que investigar sabiamente sea, o reflexionar sabiamente, sean dos palabritas bastante profundas, porque lo que quiere decir el Buda con esto es, tienen que ver la condicionalidad. Mientras yo no vea la condicionalidad, porque surge esto, surge aquello, no voy a poder reflexionar sabiamente. Porque si yo no veo eso, esa impersonalidad, voy a hacer porque yo soy bueno, porque yo soy malo, porque yo soy así, porque yo debería ser así. Y cuando empiezo a reflexionarme sobre yo, en vez de ver cómo ocurre eso, y cuando digo cómo ocurre es cómo ocurre en la mente, me voy a enrollar. Entonces esto es importante porque cuando tengo la mente en tranquilidad, veo, se ve. Es mucho más fácil tomar decisiones con esa frescura. Es una mente que no está obstaculizada. Se ve. ¿Sí? Después pongan ahí una banderita roja, sigan meditando. Cuando termine su sesión meditativa, ¿qué era lo que había visto? Ah, y sigan por ese camino y van a ver que si siguen por ese camino de ese insight que surgió, van a ver que el resultado de esa acción es completamente diferente a cualquier otro que hayan hecho. Y van a haber aprendido algo muy importante. Monjes, imaginad un hombre que necesita y desea una serpiente y sale en busca de ella. Ve por ahí una gran serpiente y la toma por el cuerpo, por la cola. Esta al retorcerse le muerde la mano, el brazo u otro miembro, ocasionándole la muerte o dejándolo moribundo con dolores mortales. ¿Y por qué? Pues por haber agarrado mal a la serpiente. De igual modo, un hombre necio aprende la enseñanza como dice, repite todo, pero no lo investiga. He aquí, monjes, que un hijo de familia aprende la enseñanza, los sermones, o sea, todo lo demás. Sin embargo, habiendo aprendido estas doctrinas, investiga sabiamente su significado. Al investigar sabiamente su significado, las comprende bien. Ese no aprende la enseñanza para censurar a otros y vencerles en los debates, sino para lograr el fin por el que se aprende la enseñanza, que es la cesación del sufrimiento. ¿Sí? Esas doctrinas bien interpretadas conducen a su bien y felicidad durante mucho tiempo. ¿Y por qué? Pues por haber interpretado bien la enseñanza. Monjes, imaginad un hombre que necesita y desea una serpiente. Yo no sé por qué se desearía eso, pero bueno, vamos a suponer, ¿no? Es colectivo. Y sale en busca de ella y ve por ahí una gran serpiente, la captura con un palo, ahorquillado, agarrándola bien por el cuello. Y esta, aunque se retuerce y se enrosque en la mano, el brazo u otro miembro, no le ocasiona la muerte ni le deja moribundo ni con dolores mortales. ¿Y por qué? Pues agarrado bien la serpiente. De igual modo, una persona que entiende bien la enseñanza, la investiga, conduce todo esto a la felicidad durante mucho tiempo. Monjes, por lo tanto, cuando comprendáis bien el sentido de lo que digo, recordadlo según es, y si no lo comprendéis, preguntadme a mí o a los monjes que lo saben. ¿Sí? Entonces es muy importante esto. Uno cree que al obstáculo lo maneja, pero no es verdad. Solamente le tomás la cabecita y después soltalo. Lo reconoces que está ahí y soltalo. Monjes, os explicaré que la enseñanza es como una balsa
que sirve para cruzar y no para agarrarse a ella. Escuchad con cuidadosa atención y hablaré. Sí, venerable señor, contestaron los monjes, y el bienaventurado dijo así: Monjes, imaginad un hombre que va de camino y llega a una gran extensión de agua. En esta orilla hay un peligro y temor, en la otra seguridad y calma, pero no hay barco que lleve a la otra orilla ni puente que cruce para ir de esta orilla a la otra. El hombre podría pensar, en verdad, que esta es una gran extensión de agua, en esta orilla hay peligro y temor, en la otra seguridad y calma, pero no hay barco que lleve a la otra orilla ni puente que cruce para ir de esta orilla a la otra. Y si recogiera hierbas, palos, ramas y hojas, y construyera una balsa y llevado por ella impulsándola con ambas manos y pies, consiguiese cruzar felizmente a la otra orilla. Luego, monjes, ese hombre, tras recoger hierbas, palos, ramas y hojas y construir una balsa, llevado por ella, impulsándola con manos y pies, cruza felizmente hasta la otra orilla. Entonces, monjes, ese hombre, tras cruzar y haber llegado a la otra orilla, podría pensar: esta balsa me ha sido muy útil, gracias a ella y al esfuerzo hecho con mis manos y pies, he podido cruzar felizmente a la otra orilla. Y si me la pusiera encima de la cabeza o me la cargara al hombro y siguiera mi camino por donde quiera, ¿qué os parece, monjes? ¿Ese hombre al hacer esto estaría procediendo como es debido con la balsa? No, venerable señor. Monjes, ¿qué tendría que hacer este hombre con la balsa para proceder como es debido? Ese hombre que ha cruzado, que ha llegado a la otra orilla, debería pensar lo siguiente: muy útil me ha sido esta balsa, gracias a ella y al esfuerzo hecho con mis manos y pies, he podido cruzar felizmente a la otra orilla. Y si la dejara en tierra firme o atracada, a la deriva, y siguiera mi camino por donde quiera, monjes, al hacer eso, ese hombre procede como es debido con la balsa. La enseñanza que yo predico es como una balsa para cruzar y no para agarrarse a ella. Monjes, al entender el símil de la balsa, tenéis que renunciar hasta las cosas buenas y por no decir las malas. ¿Sí? Bueno, esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, el símil, lo que el Buda quiere decir naturalmente con la balsa es la enseñanza, es el Dhamma. Las manos y los pies es el esfuerzo que hacen ustedes al meditar diariamente. O sea que hay un esfuerzo que hacen ustedes por sentarse a meditar, por practicar los preceptos, ¿sí? Por ver la vida desde otra perspectiva. Y la enseñanza es la balsa que los conduce, es un recurso. Son necesarias las dos cosas: el recurso que les permite a ustedes ver de otra manera y su propio esfuerzo. Entonces el Buda termina diciendo esto, que hay que renunciar hasta las cosas que son buenas. Y esto es muy importante que lo entiendan. Porque cuando nosotros hablamos de un obstáculo, siempre creemos que es lo malo, pero no es lo malo, es lo que creemos que es bueno también, a lo que uno tiene que aprender a dejar ir también. Entre ello, lo mejor que hay en el planeta Tierra, en el universo, es el octuple noble sendero, que no es más ni menos que la balsa. Entonces, si a mí el octuple noble sendero me hace sentir orgulloso frente a alguien que es católico, frente a alguien que es musulmán, ya me identifiqué con ser budista. Entonces, lo más importante es que uno entienda que eso es un recurso, no es la vida misma, ¿sí? La meditación tampoco es la vida misma. La meditación es parte de un entrenamiento. Lo que es importante es que la mente cuando medita no es diferente que la mente cuando vive. Es la misma mente. El punto es cómo utilizamos nuestra mente. ¿Cuál es la perspectiva que estamos viendo y viviendo la vida? Esto nos lleva a algo muy importante, que es, les voy a leer una oración. Muy útil me ha sido esta balsa, gracias a ella, el esfuerzo hecho con mis manos y pies, he podido cruzar felizmente a la otra orilla. Y ahora miren, porque estas cosas están en los suttas y se pasan como texto. Y si la dejara en tierra firme, o atracada, o a la deriva, y siguiera mi camino por donde quiero, piensen en eso.
No, no, pero piensen, imagínense, yo tengo esto, ya lo usé, ya entendí, ahora lo dejo. ¿Para dónde vas? No importa dónde voy, voy donde quiera. No hay debiera o no debiera, no hay a donde quiera, estoy libre. Entiendo que es un arahan. Por supuesto, estoy diciendo que es un araján y también estoy diciendo que eso se va sintiendo en la medida que se va profundizando en la enseñanza. Es lo que ya no necesitas de la enseñanza. No es que no la necesitas, no te apegás a la enseñanza. La enseñanza no es la vida. Lo ves como una herramienta, lo ves como un recurso, no como esta es la tabla de la salvación. Va, estás parado en tus pies, por eso puedes caminar hacia donde vos querés. Y esto es muy importante porque esto lo hace ver al mismo Dama como lo bueno entre lo bueno, y sin embargo es algo que también hay que renunciar. Cuando uno, llamemos Dama a todo el entrenamiento, medito y tengo la experiencia de los llanas, eso es bueno, es algo que hay que renunciar también. No me puedo apegar a ninguno de los llanas. El otro detalle que esa frase que es cruzo felizmente. No cruzo de otra manera que felizmente, ojo. Cuando ustedes saben por qué existen los 4 estadios de santidad, cuando se tiene la experiencia de la entrada en la corriente, ¿por qué cuando vos experimentás el nirvana no sos un arahant inmediatamente? ¿Por qué sos un sotapana, alguien que entró en la corriente, que libera los 3 primeros grilletes, o un sakadagami, que debilitó los 2 que siguen, que es la aversión al deseo sensual, o un aragami, que se liberó de los primeros 5, y no un arahant? ¿Por qué pasa eso? ¿A qué creen que se apega esa persona, pese a que ya es un exacto nirvana mismo? Es tan fuerte esa experiencia y tan cambiante que la mente construye una identidad, eso de vuelta. Bien. Debido a que se liberan los grilletes, es que la persona también reconoce que eso ya no es posible, pero sin embargo la mente todavía tiene algunas identificaciones. Lo que hace que sea entonces muy importante ir dándose cuenta de que es gradual. Y esto que uno se va sintiendo cada vez más libre, tiene que ver con eso. Que deja de ver el mundo a través de lo que debería ser y ve lo que es. No lo que debería, lo que es. Y si vos ves lo que es, estás bien. Porque dejas de construir una fantasía sobre eso. Ah, esto debería ser, eso es una fantasía, ¿qué es? ¿Qué está pasando? No lo que vos crees que debería pasar y que te hace despreciar lo que pasa. Despreciar es, digo, distorsionar, ¿no? No es lo que es, las cosas tal cual son. Por eso esa frase, Yata Bucha ni Anadasana, las cosas tal cual son. Lo que es. Sin andar poniéndole yo, tú, o lo que podría llegar a ser, o lo que fue. Monjes, las opiniones tienen 6 fundamentos. ¿Cuáles son? He aquí que un hombre común sin instruir, que no respeta a los nobles, que no está versado ni educado en su enseñanza, que no respeta a los hombres de mérito, que no está versado ni educado en su enseñanza, concibe la forma material como esto es mío, este soy yo, esto es mi yo. Concibe las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia, ¿sí? Como este es mi yo, este soy yo o esto es mío, ¿sí? Lo que es visto, oído, sentido y conocido por la conciencia, captado, buscado y pensado por la mente, como esto es mío, este soy yo, este es mi yo, y también
este fundamento de las opiniones. Este es el mundo y esto es el yo. Tras la muerte seré permanente, perpetuo, eterno, de naturaleza inmutable y perduraré para siempre. Esto también lo concibe como esto es mío, este soy yo, esto es mi yo. Entonces, primero habla de los 5 agregados y después todo aquello que es visto, oído, sentido y conocido, captado y buscado, pensado por la mente, es captado como mío, yo o mi yo. Yo acá les digo una cosa que es un poco de mi propia cosecha. Esta frase, este soy yo, esto es mío y este es mi yo, tiene para mí relación con avidez, apego y tendencia habitual. ¿Sí? Eh, ese soy yo es avidez, porque es donde empieza a surgir una idea de yo. ¿Sí? Esto es mío, es apego, porque es mi opinión, lo que yo pienso y justifico con respecto a eso. Y este es mi yo, es la tendencia emocional habitual, esta es mi personalidad, para que ustedes lo vayan entendiendo. Son 3 formas diferentes de ver las identificaciones, por eso se ponen así, porque algunos lo tienen más relacionado con lo que yo soy, otros con lo que es mío, mis opiniones, mi honor, lo que fuera, mi fama, ¿sí? Y otro es con qué tipo de persona soy, bueno, malo, generoso, avaro, lo que fuera. Por el contrario, monje, sea aquí un noble discípulo instruido que respeta a los nobles, que está versado y educado en su enseñanza, que respeta a los hombres de mérito, que está versado y educado en su enseñanza, concibe a la forma material como esto no es mío, este no soy yo, este no es mi yo. Concibe las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales, lo que es visto, oído, sentido por la conciencia, captado, buscado y pensado por la mente, como esto no es mío, ese no soy yo, este no es mi yo. Y también este fundamento de las opiniones. Este es el mundo y este es el yo. Tras la muerte, seré permanente, perpetuo, eterno, de naturaleza inmutable y perduraré por siempre. Esto también lo concibe como esto no es mío, este no soy yo, este no es mi yo. Es decir, que toda esta idea de eternalismo, ¿sí? Es solamente una idea, una opinión errónea, que no se basa en la experiencia directa. Y concibiendo así las cosas, no se angustia por lo inexistente. Acá tienen otra frasecita para patear el valero. No se angustia por lo inexistente. ¿Entienden eso? ¿Qué quiere decir? Bueno, miren. Dicho esto, uno de los monjes preguntó al bienaventurado, ¿puede ser, venerable señor, darse angustia por lo que no existe en el mundo exterior? Sí, monje, puede. Por ejemplo, alguien piensa, eso era mío y ahora no lo es. Eso podría ser mío y no lo consigo. Y así se duele, se aflija, se lamenta, se golpea el pecho y se desespera. ¿Lo conocen eso? Sí. Monje, así es como hay angustia por lo que no existe en el mundo exterior. Es re simple, ¿vieron? ¿Puede, venerable señor, no darse angustia por lo que no existe en el mundo exterior? Sí, monje, puede, dijo el bienaventurado. Por ejemplo, alguien no piensa, eso era mío y ahora no lo es, eso podría ser mío y no lo consigo. Y así no se duele, no se aflija, no se lamenta y no se golpea el pecho y no se desespera. Ojos que no ven, corazón que no siente. En este caso, ojos que no piensan. Claro. Así es Pavadas. como no hay angustia por lo que no existe en el mundo. Pero, venerable señor, ¿puede darse angustia por lo que no existe en el mundo interior? Sí, monjes, puede, dijo el bienaventurado. Por ejemplo, alguien piensa, esto es el mundo, este es el yo, tras la muerte seré permanente, perpetuo, eterno, de naturaleza inmutable y perduraré por siempre.
Este escucha al Tathagata o alguno de sus discípulos que predica la enseñanza para erradicar todo tipo de todo fundamento de las opiniones, todo prejuicio, inclinación o tendencia latente hacia ellas, para apaciguar todas las preparaciones mentales, para desasirse de todo fundamento de la existencia, para aniquilar la avidez, para desapasionarse, para la cesación, para el nirvana. Este piensa, así pues será aniquilado, desapareceré, dejaré de existir. Y se duele, se aflija, se lamenta, se golpea el pecho y se desespera. ¿Entienden esto? A la perfección. ¿Sí o no? Tiene miedo de iluminarse y que con eso desaparezca. Exacto, claro, claro. Es re común, Es ¿eh? re común. Re común. ¿Saben cuántas veces, no hablemos de él, Nirvana, pero con gente que anduvo cerca de entrar en la corriente y se va por arriba del cable porque voy a dejar de amar a los seres que me tengo alrededor, voy a dejar de ser yo, voy a dejar, aparecen todo tipo de miedos. Voy a abandonar a mi familia. Hay todo tipo de fantasías No al me voy a respecto. reconocer. Esto es muy importante que nos demos cuenta, y te hablo a veces de meditadores de muchos años, ¿eh? Porque hay esas fantasías. ¿De dónde vienen esas fantasías? Del concepto de que yo soy y voy a dejar de ser. Y el Buda dice, anatta, que se traduce como no soy, está mal, lo que está fuera de lugar, es la idea de yo, que es muy diferente a decir no yo. Lo que es irreal es la creencia, la presunción de que hay un yo. Nunca lo hubo, no existe, es solo una presunción. Y si no hay un yo, ¿qué hay? Ya estás pensando que hay algo, llámese yo, alma, o lo que quieras, que tiene que estar. ¿Por qué? Porque es una presunción. Vos presumís que si no hay blanco, hay negro. Y si no hay negro, hay rojo. No, 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 no. ¿Qué es lo que no hay? No hay sustancia. Hay acciones, hay causas y efectos. Entonces, cuando viene el miedo porque hay una presunción de que hay algo y que si yo experimento el nirvana va a dejar de ser. No, no va a pasar eso. Si vos experimentas el nirvana vas a decir, ah, era todo verso. Nada más. Es simplemente un pensamiento más. Y el alivio, imagínense, los debiera, la exigencia baja enormemente, porque la exigencia y los debiera están alrededor de qué? De alguien que debería ser otra cosa, que no es. Y eso es, yo soy esto y quiero ser esto. Yo soy esto en el futuro, que es lo que dice el Buda. En el futuro voy a hacer aquello. O quiero dejar de ser esto que soy para hacer otra cosa. ¿Y eso es qué es? Yo, yo. Y eso es ver, no estamos reflexionando sabiamente, no hay condición. Yo soy esto, yo soy blanco, voy a pasar a ser azul. No, hay acciones. Depende de las acciones, cambian y va a haber otras acciones. Depende de las intenciones que yo tenga. Va a dar fruto a otra vivencia. Impermanente. O sea, cambio continuo. ¿Y esa presunción de dónde viene? Ah, amiga. Bueno, ¿viste? Es operativa al funcionamiento mental. En relación Y biológico. a la mentalidad material. Era como que es más fácil cuando tenés un cuerpo presumir que hay un yo. Y eso es. Eh, lo biológico,
tiene Es mucho, una condición por una la condición estatua muy de la importante. supervivencia. Y porque es lo que sentís, a través de lo que sentís. Mm. Por eso el Buda dice lo visto, lo oído, que es cuerpo, lo sentido, que son los otros tres sentidos, que es toda la materialidad, y lo conocido, que es la mente. ¿Puede, venerable señor, no darse angustia por lo que no existe en el mundo interior? Sí, monje, puede, dijo el bienaventurado. Por ejemplo, alguien no piensa, este es el mundo, este es el yo, tras la muerte seré permanente, perpetuo, eterno, de naturaleza inmutable y perduraré por siempre. Este escucha al bienaventurado o a alguno de sus discípulos que predican la enseñanza para erradicar todo fundamento de las opiniones, prejuicio, inclinación o tendencia latente hacia ellas, para apaciguar todas las formaciones mentales, para desasirse de todo fundamento de la existencia, para aniquilar la avidez, desapasionarse para la sensación para el nirvana. Este no piensa, seré aniquilado, desapareceré y dejaré de existir. Y no se duele, no se aflige, no se lamenta, no se golpea el pecho y no se desespera. Monje. Así es como no hay angustia por lo que no existe en el mundo interior. ¿Cuál es el problema del nirvana? El problema del nirvana que es una palabra que refleja un concepto que no es concepto. Entonces, nirvana es sin fuego. Asamkata, no condicionado. Ni papancha, sin proliferación mental. ¿Cómo podemos definir para una mente que solo se expresa en conceptos, algo que no es un concepto? No lo podemos expresar, lo que no significa que no se pueda vivir. Son dos cosas diferentes. No lo puedo expresar porque no es conceptual. ¿De qué hablamos cuando hablamos de nirvana? De los efectos a raíz de la experiencia. Alivio, alegría, un cambio irreversible en la mente, donde la mente ya no vuelve más atrás a lo que era, su- la perspectiva cambia completamente y es irreversible ese cambio. Con una experiencia de un yana, uno va y viene, ve y no ve, ve y no ve. Cuando experimenta el nirvana, esa visión cambia y cambia. Y hay que indagarse profundamente para ver si esa experiencia que tuvo, si fue de nirvana, realmente existe como un cambio. ¿Y cómo me puedo indagar? En la vida diaria. ¿Y qué voy a observar? Cómo reacciona la mente a todas las acciones. Y si yo en esa investigación que hago observo que la mente ya no reacciona igual a todo lo que hace, sino que tiene o no reacción, que puede pasar, u otro tipo de reacción, me voy a dar cuenta que el alivio es muy grande y me voy a dar cuenta de que la experiencia fue real. Por eso la entrada en la corriente es cortar, la entrada y el fruto es cortar definitivamente con los tres primeros grilletes. La duda de qué? De que este es el camino que te lleva a la cesación del sufrimiento, la creencia de que ritos, rituales y supersticiones te van a conducir al nirvana. Yo siempre me siento ahí porque ahí me va bien. Voy a usar el pullover rojo porque me va bien cuando me lo pongo para que alcanzar el octavo yana o cualquier otro tipo de cosa. Empiezo a ¿qué significa esto? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que empiezo a entender de que no existe eso, porque todo está sujeto a cambio y a condiciones, y que depende de las condiciones, dependen los resultados. No hay nada fijo, no hay nada que se repita. Y tercero, desaparece Sakaya Ditti, desaparece la idea de la identidad. El practicante se da cuenta que no hay identidad, que la identidad es solamente un pensamiento más, un concepto como cualquier otro. No significa que el sotapana no se puede identificar con algún otro obstáculo, pero va a ser muy rápido como lo suelta.
Y otro de los cambios grandes que hay es que los preceptos se vuelven firmes. La persona ya no rompe los preceptos por motu propio, digamos, ¿no? No va voluntariamente a mentir, no va voluntariamente, no va a pasar eso. Puede ser que esa persona se defienda en una situación de vida o muerte y lastime, puede ser. Pero no va a haber intención de matar. ¿Sí? Esto es muy importante que nos demos cuenta que los estadios de santidad en el budismo no es gente que flota por el aire y no tiene problemas. Tiene la misma vida que cualquier otra persona, lo que sucede es que en su mente hay otra forma de perspectiva, lo que hace que la vida sea mucho más sencilla. Pero sigue teniendo que levantarse para ir a trabajar, sigue teniéndose que hacer todo lo que hace cualquier persona. Lo que pasa es que lo vive de otra manera. Come, ¿Sí? se enferma. Lo vivís de otra forma, de una manera más, como diría mi amigo Matías, turística. Todo es más turístico. Estás acá, estás allá, no importa mucho dónde estás. Es donde estás, es donde estás. Bien, monjes, bien podríais apropiaros de una posesión que fuera permanente, perpetua, eterna, de naturaleza inmutable y perdurable para siempre. ¿Pero acaso veis una posesión que sea permanente, perpetua, eterna, de naturaleza inmutable y que perdure para siempre? ¿Existe algo así? Que ustedes conozcan. Están hablando de una cosa llamada nirvana. No la permanente. ¿Ves? Ahí estamos haciendo concepto. Lo dije y después. Bien, monje, yo tampoco veo ninguna posesión que sea permanente, perpetua, eterna, de naturaleza inmutable y perdurable para siempre. Monjes, bien podrías apegaros a una doctrina del yo y estar apegados a una doctrina del yo de la que no surgiera pena, lamento, dolor y aflicción y tribulación. Pero ¿acaso veis alguna doctrina del yo de las que tras apegarse a ella no surja pena, lamento, dolor, aflicción y tribulación? ¿Qué quiere decir una doctrina del yo? Cualquier camino espiritual que hable de un alma permanente. ¿Sí? ¿Conocen alguna que tras apegarse a ella no surja pena, lamento, dolor, aflicción y tribulación? Bien, monje, yo tampoco veo ninguna doctrina del yo de la que tras apegarse a ella no surja pena, lamento, dolor, aflicción y tribulación. Monjes, bien podrías apoyaros y basaros en alguna opinión de la que, al hacerlo, no surja pena, lamento, dolor, aflicción y tribulación. Pero ¿acaso veis alguna opinión en la que basaros y de la que al haceros no surja pena, lamento, dolor, aflicción y tribulación? Es decir, ¿conocen alguna opinión de la cual ustedes se apegan? Yo sí, yo no me equivoco. ¡Ah! Yo tengo la opinión de que yo no me equivoco. Sí. Fin. Escrito por George Lucas. O sea que fíjense, primero habla de una posesión que sea permanente. ¿Sí? Posesión. ¿Existe alguna posesión que sea inmutable y eterna? No. No. Después habla de una doctrina del yo. Y después habla de una opinión. Bien, monje, yo tampoco veo ninguna opinión en la que basarse y de la que al hacerlo no surja pena, lamento, dolor, aflicción y tribulación. Porque lo que está diciendo acá es que si yo me apego, es que me identifiqué. Si yo me apego a una opinión, sufro, porque yo soy esa opinión, porque esa opinión es mía o porque esa opinión es mi yo. Monjes, si existiese el yo, entonces existiría lo que pertenece a mi yo. ¿No? Sí, venerable señor. Monjes, si existiese lo que pertenece al yo, entonces existiría mi yo. Sí, venerable señor. Pero puesto que en verdad y en rigor no se conoce ni un yo ni nada que pertenezca a la opinión, esto es el mundo, este es el yo, tras la muerte seré eterno y perduraré para siempre,
¿no sería una doctrina total y completamente necia? ¿Qué podría ser, venerable señor, sin una doctrina total y completamente necia? ¿Qué os parece, monje? ¿La forma material es permanente o impermanente? Impermanente. Lo que es impermanente, sufrimiento o felicidad. Y lo que es impermanente, sufrimiento y de naturaleza mutable, ¿puede ser concebido como esto es mío, este soy yo, este es mi yo? ¿Qué os parece, monjes? ¿Las sensaciones, percepciones, las formaciones mentales y la conciencia son permanentes o impermanentes? Y lo que es impermanente, sufrimiento o felicidad. Y lo que es impermanente, sufrimiento y de naturaleza mutable, ¿puede ser concebido como esto es mío, este soy yo y este es mi yo? Por lo tanto, monjes, cualquier forma material, sensación, percepción, formación mental o conciencia, pasada, futura o presente, interior o exterior, tosca o sutil, inferior o superior, lejana o cercana, cualquiera de los 5 agregados debe ser visto como con perfecta sabiduría tal y como es. Este no es mío, este no soy yo, este no es mi yo. ¿Por qué se hace este cuestionario? ¿Sí? El Buda hace este cuestionario porque anatta es no yo, ata es yo, ¿sí? Pero ata también en Pali significa dueño. Otra de las acepciones es dueño. Entonces, yo soy dueño de mi yo. Entonces, si yo soy dueño de mi yo, puedo reclamarlo como mío. Si puedo reclamarlo como mío, significa que tengo poder sobre eso para que ocurran ciertas cosas y todos sabemos que no podemos hacer que nos crezca un tercer brazo o que la sensación sea diferente, ¿sí? O que la conciencia deje de ser conciencia. Tenemos que entender esto también en el contexto en el cual fue eh, expresado. Monjes, viendo así un noble discípulo bien instruido, se desengaña de la forma material, se desengaña de las sensaciones, de las percepciones, de las formaciones mentales y de la conciencia. Desengañado o desencantado, se desapasiona y a través del desapasionamiento se libera. Al liberarse sabe que está libre y conoce. Aniquilado el renacer, cumplida la vida de santidad, hecho lo que había que hacer, ya no hay más devenir. Monjes, a este monje se le denomina el que se ha sacudido la vara del carro, el que ha colmado el foso, el que ha arrancado la columna, el que no está entre rejas, el noble que ha arriado la bandera, el que se ha quitado el peso de encima y el que no lleva los grilletes. En todas definiciones, digamos, del Arahant. Y monjes, ¿cómo es el monje que se ha sacudido la vara del carro? He aquí, monjes, que ese monje ha renunciado a la ignorancia, ha arrancado de raíz y la ha dejado como tronco de una palmera que una vez cortado ya no puede volver a brotar ni crecer de nuevo. Así es como el monje que se ha sacudido la vara del carro. Y a continuación va explicando los símiles. ¿Cuál es el que ha, por ejemplo, colmado el foso? He aquí, monjes, que ese monje ha renunciado al devenir continuo en la rueda de nacimientos. ¿Y cómo es el monje que ha arrancado la columna? He aquí, monjes, que ese monje ha renunciado al deseo o a la avidez, lo ha arrancado de raíz. ¿Cómo es el monje que no está entre rejas? He aquí, monjes, que este monje ha renunciado a las 5 trabas de esta orilla. ¿Sí? En este refiere, digamos, al anagami, ¿sí? Que ha cortado con los 5 grilletes inferiores. Todavía le quedan los 5 superiores. ¿Sí? Las 5 inferiores son los 3 que les mencioné, la duda, la creencia de que ritos rituales y supersticiones llevan a nirvana, la creencia en una identidad personal, acortado con la aversión y los deseos sensuales. Entonces eso es un anagami, ¿sí? Todavía le quedan los 5 superiores, que son son cosas sutiles, ¿sí? Pero todavía está el deseo de renacer en los estados materiales sutiles, ¿sí? Y los inmateriales, que son los yanas. El orgullo,
la ansiedad, la ignorancia. Ya dije todo, sí. Sí, un dedito no bajaste. Un dedito no baje. Con la tercera. Bien. Bien. ¿Y cómo es el noble que ha arriado la bandera? He aquí, ese monje ha renunciado a la presunción del yo soy y la ha arrancado de raíz. Monje, cuando la mente de un monje está así liberada, ni siquiera los dioses con Saka, Brahma y Payapati, por más que lo intente, pueden decir, este es el fundamento de la conciencia del que se ha ido. ¿Y por qué? Pues porque, monje, yo digo que el que así se ha ido es inescrutable en este mundo. No vuelve. Sí, que en realidad no es ni siquiera por los dioses pueden captar la mente, digamos. Eh, Está liberado completamente del samsara, inclusive de los estados superiores, ¿sí? En relación a los devas y brahmas. Al decir y declarar yo esto, algunos ascetas y brahmines equivocada, necia, falsa y erróneamente me han interpretado mal. El asceta Gotama es uno que lleva a la nada y enseña la aniquilación, la desaparición, la no existencia del ser existente. ¿Ven de vuelta? La aniquilación ¿de qué? Del ser. Monjes, como yo no afirmo tal cosa y yo no enseño tal cosa, esos respetables ascetas y brahmines equivocada, necia, falsa y erróneamente me interpretan mal cuando dicen eso. Esto es importante porque, inclusive en el siglo XIX, cuando se empieza a traducir, se lo acusaba al budismo de ser nihilista, porque se lo veía desde el punto de vista, está enseñando la aniquilación, es la muerte, ¿sí? La desaparición del yo, y no, no es eso lo que se está enseñando, esto lo tienen que tener claro, para que no teman, Ah, para que no teman porque no es eso lo que Buda está enseñando, ¿sí? No es la aniquilación del yo, sino entender que eso no existe. Es completamente diferente. Realizar que no estaba. Exacto. ¿Sí? Es nada más que eso y nada menos. Monjes, antes y ahora yo solo enseño el sufrimiento y la cesación del sufrimiento. Se enseña qué es, enseña qué cesa. Si otros maldicen, recriminan y molestan al Tathagata por eso, éste no se enfada, ni se descontenta, ni se malhumora. Si otros respetan, valoran, honran y veneran al Tathagata por eso, éste no se entusiasma, ni se alboroza, ni goza. ¿Sí? Si otros respetan y valoran, honran y veneran al Tathagata, éste piensa, estas acciones van dirigidas a los que ya ha sido conocido plenamente con anterioridad. Monjes, por tanto, si otros os maldicen, recriminan y molestan, no deberías sentiros enfadados, descontentos, malhumorados. Si otros os respetan, valoran, honran y veneran, no deberías entusiasmaros, ni alborozaros, ni gozar y pensar que estas acciones van dirigidas a los que ya ha sido conocido plenamente con anterioridad. Sí, o sea que solamente estamos hablando de acciones, no de estar alrededor de una persona. O sea que en esta declaración lo que el Buda dice es, ustedes tienen que indagar por ustedes mismos, ver por ustedes mismos y ver que esto que se está enseñando tiene su fundamento en la vida. Les está mostrando un recurso para observar, no para adorar a alguien. Monjes, por lo tanto, renunciad a lo que no es vuestro y ello conducirá a vuestro bien y felicidad por mucho tiempo. Si no es mío, ¿qué renuncia? Ah, ¿viste? Ahí está. Pero está la creencia de que es mío. Hay que renunciar a la creencia. Claro, a lo que es vuestro, que es mi opinión, por ejemplo. Mi vida, mi cuerpo. Cuando empezamos a ver esto de una manera muy profunda, empezamos a darnos cuenta de la cantidad de pequeños zarcillos que van de la mente a un montón de cosas. Son mis cosas, mi vida. Yo soy.
¿Qué es, monjes, lo que no es vuestro? La forma material, las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia no son vuestras, renunciad a ellas y ellos conducirá a vuestro bien y felicidad por mucho tiempo. ¿Qué os parece, monjes, si la gente se llevara las hierbas, palos, ramas y hojas de esta arboleda de Geta, las quemara o hiciera lo que quisiera con ellas? ¿Acaso pensarías, esta gente se nos lleva, nos quema o hace lo que quiere con nosotros? No, venerable señor. ¿Por qué? Por- Porque eso no es nuestro yo ni algo que pertenezca a nuestro yo. Igualmente, monjes, renunciad a lo que no es vuestro y ello conducirá a vuestro bien y felicidad por mucho tiempo. Que es, monjes, entonces lo que no es vuestro. Y vuelve a repetir lo mismo, los 5 agregados. Monjes, la enseñanza está bien explicada por mí, es diáfana, abierta, manifiesta y sin parches. Y en ella no se da más rueda de existencia para los monjes santos, los que han aniquilado las corrupciones, los que han vivido la vida de santidad, hecho lo que había que hacer, los que se han quitado el peso de encima, logrado el bien supremo, extirpado las trabas del devenir, los liberados por el conocimiento perfecto. Monjes, la enseñanza está bien explicada por mí, es diáfana, abierta, manifiesta y sin parches, y en ella los monjes que han renunciado a las 5 trabas de esta orilla renacen espontáneamente en las moradas puras, que es el cuarto yana, un cielo del cuarto yana, y allí logran el nirvana definitivo sin volver a ese mundo, de ese mundo. Los monjes que han renunciado a las primeras 3 y mitigado los placeres sensuales, los deseos sensuales y la aversión, todos ellos vuelven una sola vez, regresando una sola vez a este mundo, y ahí ponen fin al sufrimiento, que son los Sakadagami, ¿sí? Luego, los monjes que renuncian a las 3 primeras trabas entran así en la corriente, no están ya expuestos a retroceder y ya están encaminados definitivamente hacia la iluminación final. Esto es, cuando dice retroceder, es que el Sotapanna no puede renacer en un plano infernal, no puede renacer en un plano animal y no puede renacer en un plano de los fantasmas hambrientos. El plano más bajo del cual puede renacer es el humano, de ahí para arriba. Los monjes que siguen la enseñanza con el estudio y los que siguen con la fe están encaminados hacia la iluminación, monjes. Eh, Monjes, la enseñanza está bien explicada por mí, es diáfana, abierta, manifiesta y sin parches. En ella todos los monjes que tengan suficiente confianza en mí, suficiente afecto por mí, están encaminados hacia, acá dice el cielo. Eh, lo que quiere decir con esto es, en ella los monjes que tengan suficiente confianza en mí, suficiente afecto por mí, están encaminados hacia el cielo. Lo que quiere decir es un practicante que no ha entrado en la corriente, pero que confía en la enseñanza y tiene afecto, digamos, por la enseñanza, entonces, debido a ese mérito, tiene muchas chances de renacer en un plano superior. ¿Sí? Así habló el bienaventurado, y los monjes gozaron y se complacieron con sus palabras. ¿Está lindo? Bueno, preguntas. Tómense un tiempo. Empezó de si había algo permanente, yo dije Nirvana, pero es sin dueño, por lo tanto, él preguntaba si había algo permanente que uno pudiera ser dueño. Claro. Lo que pasa es que es Mulapariyaya Sutta, el sutta número 1 del Majjhima Nikaya. Es un sutta muy importante porque habla justamente de eso.
de que algunas personas justamente creen que el nirvana es, eh, en este caso, algo con lo cual identificarse, digamos, ¿no? Eh, y es un sutta que justamente va desmenuzando diferentes aspectos de lo cual uno se puede identificar. Y hasta uno puede generar una identidad con el nirvana, aunque el nirvana es algo, lo que sea que conciba la mente. Ese es uno, no sé si no es el único sutta donde los monjes no se deleitaron en las palabras del Buda. Termina así. No sé. No se deleitaron, no. El primero. Sí, el primero del Majjhima Nikaya no está acá. Y si los monjes no se deleitaron porque aparentemente eran monjes de otras sectas o eran novicios, no entendieron nada de lo que dijo. Entonces no se deleitaron y creo que el comentario dice que después creo que todos se entienden en otro Después sutta. tuvieron otra Charla en donde... otro momento con el Buda y ahí sí. Y ahí sí se deleitaron. Se ve que empezaron. Sí, para romper el hielo un poquito. ¿Qué pasó con Erika? Solo No se, sé, se deprimió. no sé, es muy común encontrar esto, no sé, digamos, en general, no, si en general estas historias de algunos de estos monjes que eran, eh, Hay unos cuantos que tienen opiniones perniciosas. claro, primero El hijo del perniciosos, pescador. claro, Sati, el hijo del pescador, después, por ejemplo, que está en Ese fue más duro. la gran aniquilación del sermón 38, el Majjhima Nikaya, Sati después de eso renuncia a los hábitos y se vuelve al brahmanismo, digamos, ¿no? Eh, porque para Sati el tema no era esto que decía. Creo que acá el comentario, yo no me acuerdo, pero creo que Arita era un tipo muy entregado a los placeres sensuales, sobre todo. Yo en otras charlas que escuché sobre este sutta, eso era lo que El le comentario, decía, sí, como que en realidad era un monje que consideraba que no importaba cumplir claro. la reclusión y los preceptos, ¿viste? El Era, tema era Bueno, ese. aquí hay escuelas que buscan, bueno, el placer, pero sin apegarse, o el entregarse a todas esas cosas. sí. Creo que aparte tenía que ver, si yo mal no recuerdo, creo que Arita, como era, es el que mataba a los buitres, ¿viste? Creo que tenía un karma bastante denso. Porque creo que ponía trampas para que los buitres quedaran enganchados. Eh, y fíjate que es muy similar a Sati, el hijo del pescador. En la antigua India los pescadores no eran bien vistos, porque mataban por el olor que tenían. eh, y entonces Sati termina, en vez de creer que se puede entregar a los placeres sensuales, el tema de Sati era que él creía que la conciencia era lo que experimentaba todo, lo que transmigraba, etcétera, etcétera. Una idea que digamos, el alma estaba en la conciencia. Claro, que el yo estaba en la conciencia. También es un sutta muy importante que es el número 38 del Majjhima Nikaya, que habla del origen dependiente. Estos sutras no crean conflictos con tibetanos, por ejemplo. Habría que preguntarle a los tibetanos. Yo a veces digo, no tiene tanta claridad. No lo sé, no lo sé. Sutras estos son Theravada. Se supone que están también, ¿no? En la tradición, ¿cómo se llaman los tibetanos? No. Mahayana. Están dentro digamos, del Mahayana, ¿sí? Sarvastivada. No, Sarvastivada no. No, me parece que no. Vajrayana, Ahí está, sí, Vajrayana, sí, los del diamante, no. Sí, diamante, digo bien, ¿no? creo que sí. Del diamante. Sí, después hay escuelas de budismo más
Pero Porque tengo entendido que los tibetanos es como una fusión entre sí, cuestiones locales claro, muy esotéricas sí, y el sí. budismo. Digamos, tienen su religión autóctona, que es la Y religión Bor, o Bon, no sé cómo se pronuncia, y han arribado el budismo, llega alrededor del siglo IX al Tíbet, eh, mezclado también con otras tradiciones tántricas. claro, porque la persona que lo lleva Claro, era un yogi tántrico, entonces llega con un entonces montón mezcla de todo ya. afluencia, Y ¿no? están en la época de apogeo del tantrismo en India, entonces eh, ya tenía muchas influencias cuando llegó a la enseñanza al Tíbet. Es decir, el tibetano es como la última, la corriente más moderna, te diría, dentro del budismo, digamos, ¿no? Eh, porque llega en la Edad Media y ya había otras tradiciones, digamos, la tradición Chan se inicia en el siglo VI, que después va a ser la tradición Sí. Zen en el siglo XII en Japón, eh, y otras escuelas ya estaban funcionando, digamos, ya habían salido, de China especialmente, y entonces, bueno, cada una, de alguna manera, algunas cosas coinciden y otras son más, bueno, a ver, yo creo que en muchos puntos coinciden en muchas cosas. Después, cómo se instrumenta eso como práctica concreta, bueno, eso es lo que cada uno tiene que probar. Bien, ¿alguna pregunta más? A mí me llama la atención como, entre comillas, no sorprenden los pensamientos perniciosos que surjan en una comunidad así de bhikkhus y demás, ¿no? Porque bueno, vos mismo dijiste, nosotros lo estamos haciendo. Claro, el día de hoy somos todos bhikkhus. No, pero me refiero a que surjan pensamientos perniciosos, como ya se nos fue el nombre, Arami, era Arita. Arita, que surjan esos pensamientos perniciosos, pero llama la atención que un bhikkhu en una comunidad No, le digan y sostenga en y lugar pero de vos de tenés los que pensar budistas que que no, porque es una persona, Es lo más es lo común más común del del mundo. mundo. Cuando alguien viene y te dice algo que no coincide con tu opinión, ¿vos la cambiás tu opinión? Y habiendo hecho pero convivencia con mucha gente en me muchos refiero contextos, que habiendo convivido con bhikkhus, por lo menos con bhikkhus, no digo el No, Buda, pero no, no, no. con bhikkhus. No, 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 no es lo que nos muestra esto, digamos, claramente es la naturaleza humana. Cuando yo pienso que esto es verdad, yo creo que esto es verdad, no importa lo que me muestre afuera, esto es verdad. Y el tema del sutta, que son los obstáculos, es un tema importante, porque el obstáculo te viene a mostrar dónde vos estás apegado. ¿Y por qué estás apegado? Porque crees que es tuyo, porque crees que vos sos eso. Es re humano. Y no importa que adelante vos tengas al Buda, a Sariputta, a Moggallana, no importa cómo me lo digas, quién me lo diga, hasta que yo no lo vea, hasta que yo no lo experimente, lo estás diciendo, pero yo no lo vivo así. creo que justamente eso es re interesante cuando lees muchos suttas y te das dando cuenta que todas esas cosas pasaban y estaba el Buda ahí y Y pasaba de pasaba igual, todo. Existía Devadatta, un primo que venía y te trataba de sacar del mapa, o sea, existían un montón de cosas, pasaban un montón de cosas, le pasan al Buda, ¿cómo no te van a pasar a vos? ¿no? Que vos podés tener al maestro más importante de la era, digo, encontrarte con un Buda y no escuchar. ¿Por qué? Y porque no te interesa. Porque no es el momento para vos, porque no es así.
Es muy interesante esto porque lo que muestra es, si uno tiene una afinidad con la enseñanza, si uno siente que la enseñanza de alguna manera te conmueve algo, te invita a algo, y vos decís, "Che, hay algo acá que la escucho y me tranquiliza, o me hace sentir bien, o me invita a practicar", seguí eso, seguí ese deseo. Es chat. Eh, eh, la propuesta de no yo, es decir, este no soy yo, esto no es mío, esto no es mi yo, es algo que se repite mucho en los suttas, Gaby. Cuando se trata de explicar al budismo como doctrina, viene este fenómeno ontológico, que se le dice así. El budismo promueve el no yo, y eso no es así. Esa es la explicación que se suele dar en Occidente. El budismo dice que la presunción de un yo, la concepción de la presunción de un yo es lo que está fuera de lugar. O sea que cuando alguien le hacía la pregunta al Buda, ¿hay un yo? ¿No hay un yo? ¿Hay y no hay un yo? ¿No hay ni no hay un yo? Que son las cuatro posibilidades lógicas que puede hacer la mente. Y el Buda se quedaba en silencio. No contestaba. ¿Por qué? Porque si contestaba, ¿hay un yo? No, no hay. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Y no hay un yo que hay. ¿Entienden? Entonces, no hay un yo. Entonces, el que contestaba decía, bueno, si no hay, ¿qué hay? ¿Y qué significa preguntar qué hay? ¿Hay un Hay yo? un yo, Otra vez, creo. no le llame yo, ¿qué hay? Entonces el Buda se quedaba en silencio, porque la mente, ¿qué construye? Un concepto. Vos me tenés que dar algo por la cual yo me pueda ¿qué? Agarrar, apegar. Y el Buda acá está describiendo el entretejido más profundo del samsara. Acción, 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 acción. Surge, cesa, surge, cesa, surge, cesa, surge, cesa. ¿Qué hay? Acción, cambiante. ¿Hay un yo? Bueno, ¿qué es el yo? En otros suttas, ¿qué es el yo? ¿Es el cuerpo? No, porque cambia. ¿Es las que sentís? No, porque cambia. Lo que percibís son tus pensamientos. No, cambia. Entonces, cuando nosotros decimos yo, decimos sustantivo, una sustancia. Y el Buda dice que la sustancia no existe, que lo que hay es acción. Eso es lo único que hay. La pregunta no es si hay yo o no hay yo, ¿qué hay? Hay acción. Esa es la única realidad. En el ver solo está el ver. En el oír solo está el oír. En el sentir solo está el sentir. En el conocer solo está el conocer. No hay alguien que ve, no hay alguien que oye, no hay alguien que siente, no hay alguien que conoce. Son todos procesos que se están dando. Pero para la mente que quiere hacer un concepto sustancial, oh, no, no lo quiero agarrar, no quiero, ¿qué quiero agarrar? Yo quiero agarrar esto y quedarme con eso y ¿qué? Congelarlo, volverlo una cosa. Entonces queremos cosificar todo. No es solamente a las mujeres que cosificamos, cosificamos todo. A los hombres, a las mujeres, a los dioses, a los demonios, a los planetas, al universo, todo es una cosa. ¿Por qué? Porque la mente humana solo piensa en cosas, conceptos. ¿Y las cosas de quién son? Tuyas, tu buzo, mi remera, tus sandalias, tu barba, tus anteojos. Cosas. Y alrededor de eso surge la propiedad, la posesión. El Buda dice que son, ¿qué? Concepciones, opiniones, no realidades. Porque es una forma más económica de poder operar en la realidad. No, Pero en la realidad, es una forma de designar algo. El Buda lo llama designar. Es un nimita, un signo. pero para lo cotidiano, la mente lo usa Lo para... significa, ¿entendés? Entonces la silla. ¿Me pasás la silla? ¿Pero qué es la silla? ¿Las patas?
el respaldo, el asiento. Es un, un La signo. mente produce resúmenes, ¿viste? Entonces, Sintetiza. eso que son las patas, el asiento, el respaldo, no sé qué, le llamamos Sí. silla. ¿Me pasás las Es una patas, el designación. asiento y el respaldo? Es una designación, entonces todo el tiempo nosotros hablamos en resumen, porque no podemos perder tiempo en estar, ¿entendés? Son resúmenes de resúmenes de resúmenes, pero en tantos resúmenes que hace la mente, en algún momento no ves nada de lo que es. pierde la realidad. Claro, entonces en realidad el samsara está manejado por te lo resumo así nomás. Te lo resumo así nomás, ¿entendés? Resúmenes. En algún momento, como esto de dónde viene, de los sankaras. Los sankaras son formaciones mentales. Los sankaras hacen surgir las verbalizaciones mentales. Y eso produce, como es un concepto el sankara, vos te expresás, esa formación verbal se expresa y empezás a comunicarte a través de eso. Entonces empezás a creer que eso que vos designás es la realidad. Pero es solamente una manera de comunicación, no la realidad. Está muy atado a lo Está muy verbal. atado a lo verbal, ¿entendés? Está muy atado a lo verbal. ¿Por qué será que el Buda pregona el silencio? Se ahorra un montón de cosas. ¿Entendés? Porque el silencio te permite observar las formaciones mentales y las formaciones verbales como lo que es un proceso cognitivo. Entonces vos empezás a observar que todo en el mundo es un nimita, una señal, un signo, un signo, un signo. En algún momento empezás a darte cuenta de que la mente siempre tiene signos y que lo único que hay son signos, Bueno, y van a sin signo también. ¿sí? Signos, 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 signos. En algún momento la mente empieza a estar en estados cada vez más silenciosos, más calmos, que se llaman llanas, y donde vos empezás a ver que aunque vos estés un largo periodo con la mente en silencio, en algún momento aparece algo, ¡ting! Un signo, una pequeña formación mental que surgió, y la dejas ir, y vuelve otra vez a haber un enorme silencio. Entonces la mente empezás a darte cuenta y empieza a madurar de que esa pequeña distracción que surge es ni más ni menos que una función de la mente que debido a condiciones que hay, surge. Cuando vos te empezás a desinteresar genuinamente de esas formaciones, porque entendés que siempre es el mismo show, siempre son los mismos signos, será una silla, será un hijo, será un padre, será el cielo, será el infierno, será el sol, pero siempre aparece algo, te empezás a dejar de interesar. ¿Qué significa que te empezás a dejar de interesar? Que empieza a aparecer ese desencanto. Empieza la mente a perder avidez. Como cuando la mente empieza a perder avidez, ese río subterráneo, que anda siempre debajo de la calle, se empieza a secar, no hay alimento para que surjan las formaciones. Porque cuando vos te desencantás, te estás desencantando de la formación principal que yo pienso. Desaparece yo. Y desaparecen las formaciones. Porque no hay avidez. Cuando ese desencanto continúa, 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 como no surgen las formaciones, la mente se tranquiliza y se desapasiona, que es lo que está en los sutras. Empieza a haber una tranquilidad chicha tan grande y tan profunda que en ese desapasionamiento vos sentís que no necesitas ninguna formación porque cada vez que surge una, hay dukkha. Cuando vos te empezás a dar cuenta de eso y la mente entra a estar largos periodos sin que eso pase en un retiro, por ejemplo, en algún momento te das cuenta que no necesitas ni el nirvana. Porque el necesitar el nirvana es yo necesito eso. Yo
tengo avidez por ello. Cuando eso te pasa, lo que sentís es que estás bien, estás contento, estás satisfecho. No hay avidez. Cuando no hay avidez, ¿qué hay? Nirvana. Eso no ocurre en el futuro, no ocurre en el pasado, solo ocurre ahora, cuando se dan esas condiciones. Ahora. En el futuro mi mente va a estar más desencantada, no lo sabes. No lo sabes. No sabes qué puede pasar. Ahora. ¿Por qué nos enganchamos en los obstáculos? ¿Por qué nos enganchamos tanto en obstáculos displacenteros como placenteros? Porque nos enganchamos con nimita. Cuando se produce animita sin signo, es donde se dan las condiciones. Entonces ahí la mente momentáneamente tiene un gap, se apaga, no hay sensación, no hay percepción, no hay conciencia. Cuando se reinicia ese proceso, inmediatamente ocurre el nirvana. Y podés ver el origen dependiente. Podés ver cómo vuelve a surgir formaciones mentales, todo el proceso. Y ves el proceso. Es solo eso, el proceso. Entonces hubo que haber hecho una maduración donde vos, en el muy buen sentido, te aburras, te desinteres. Ya no te interesa. Porque mucha gente me dice, no, ya no me interesa. Vemos mañana. ¿Qué cosa? No me interesa, no, lo que surge en la mente ya no me... bueno, mañana lo vemos de vuelta. Y al otro día vienen así. Porque no, no es verdad. Cuando no te interesa no querés ni hablar. Estás bien. No hay necesidad ni siquiera de decir que estás bien. Estás bien. Pero muchas veces se confunde lo que deseamos con lo que pasa. No, yo deseo que eso me pase. Y entonces, como estoy un poquito tranquilo, te digo, esto me pasa. Y no te pasa eso. Claro. Una vez una practicante vino a una entrevista y me dijo, ya entendí. Ajá, ya entendí, los obstáculos vienen, entiendo que son obstáculos y está re claro. Está re claro, son nada más cosas que surgen y se van. Sí, contame mañana, le dije a la practicante. Gracias. Al otro día, me quiero ir. No sé si te acordás de la practicante. ¿Te acordás de esa? Me quiero ir a mi casa, no me soporto. ¿Qué pasa que no termina más de salir? Y pasan estas cosas, es muy normal. Entonces vos tenés una de esas meditaciones donde, wow, estuve 1 hora y media sentada. ¿Cuántas ICRs hiciste? Una. Una. Tuve 1 hora sin que surja nada. Y entonces salís así. ¿Ves? Soy Clint Eastwood. Te volviste a sentar y tenés la conga de acá al lado, ¿entendés? Uno detrás del otro. Y está bien, suele pasar ese tipo de ritmos Y en los los retiros. retiros es re normal. Te tenés periodos enormes y de ¿Entendés que repente eso otra es vez. normal? Que está bien. Otra vez viene. Mirá, esta meditación fue re. Viste, tú te sentaste y tuviste media hora como si fuera la primera sentada. ¿Y ahí qué se está testeando? Tu ecuanimidad. Claro. Si vos entendés de que está bien que eso pase, porque están las condiciones. Entonces, cuando vos realmente no te importa, la mente te la tira media hora y después ¡pua!, se apaga. ¿Por qué? Porque ya no hay avidez. Está bien, querés tirame Netflix, tirame el libro, lo que quieras. No hay problema. Como no hay, de verdad no hay problema, no hay avidez, no hay me gusta, no me gusta, camina solo. Pero esa es la confusión del deseo. Ya entendí ahora esto, La tengo de taquito. la tengo, ¿entendés? Significa que ahí hay Me una... gusta hacer grandes declaraciones. ¿Entendés? Es normal ese tipo de cosas porque uno lo siente y lo siente tan fuerte, o a veces cuando uno termina el retiro y se siente abierto a la vida y dice, ahora vuelvo y el mundo me lo como. Y llegaste, che, te está cayendo agua del techo. ¡No! No, ¿entendés? O se te pinchó una rueda. Pavadas, ¿entendés? Pero sí es real que gradualmente en la vida cotidiana te vas desencantando un poco. A Sí, medida que
Sí, si la práctica funciona y si la práctica está teniendo continuidad y está teniendo, sí, eso te va pasando. Es lo esperable en el entrenamiento. También puede pasar que te des cuenta de eso y de repente Y, vuelvas como o a totalmente, la avidez y a totalmente. querer. Hay que perseverar. Por eso hay que perseverar y por eso se hace una diferencia entre nobles y mundanos. Ah, que ¿Entendés? sean monjes y. No, No, no. Nobles es aquellos que han entrado a la corriente, por lo menos, sean monjes o laicos, y mundanos. Lo que le pasa al noble es que una vez que le pasa una cosa así, es muy rápido. El mundano puede estar meses. En la mente del noble ya no hay identificación, entonces eso en general pasa velozmente. No significa que no pueda sentir tristeza, alegría, Enojo. enojo, ¿sí? Puede haber, depende del grado de ese noble, ¿no? Por supuesto. sí. A mí se me juega algo ahí con el desencanto que pienso, cuando uno se va desencantando, digo, bueno, pero entonces no tenés más motivación Bien, esa es una buena por pregunta. la vida, por Ah, hacer ¿ves? cosas, ¿viste? El desaparecer y la muerte, la aniquilación. No, es como el símil de la balsa. Llegaste a la otra orilla, ahora tenés todo para caminar. No hay falta de motivación. No, Es más motivación que nunca. ¿Qué es lo que cambia? Estás libre. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es que cuando haces algo, simplemente lo no haces. sé, No importa el resultado. No te importa el resultado y no es que estás haciéndolo para lograr. para lograr algo. El mero hecho de hacerlo es Ya placentero, está bien. Y si no es, también está bien. Y esto es una gran libertad. Porque si no, siempre está, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, porque sí. Como los deberían. Ajá, y sí. ¿no? Hoy estuvimos hablando de los debería un rato largo. Y está bueno eso, porque a mí me está pasando eso, que hago las cosas y es como. Lo que vos sentís es Siento una como. emoción fugaz. Y tomás la emoción fugaz como lo que es una emoción fugaz. Ok, No tratás de que se quede, porque ahí es donde sufrís. No tratás de rechazarla, es fugaz, como debería ser. Fugaz, impermanente, una burbujita. Nada más. No es el final de la Valquiria, ¿entendés? Donde Sigmund y Brunilda se despiden 7 veces. Andate de una vez, porque me voy. Sí, te vas. Bueno, y te amo tanto. Bueno, ahora me voy. Sí, me voy. Bueno, bueno, me voy. Pará, ya me lo. Wagner tiene eso. 7 veces. Un alcanza. Chao. Arrancá, negro. Subite el caballo y andate. ¿Entendés? ¿Qué es eso? arreglo. Claro, El fundamento de la hoja. esencialmente. No es que no sea agradable de oír, ¿entendés? Pero, bueno, otra vez, y otra vez, y otra vez. Igual vivimos medio en ese modo. Claro, claro que sí. Entonces, la obsesión, que es lo que estamos hablando, es el deseo de controlar el futuro, pensándolo. Yo debería hacer esto porque si yo hago esto, cuando yo haga esto, no voy a tener más problemas. Si yo dentro de 2 años logro hacer esto para poder establecerme en la práctica espiritual, no voy a sufrir. Mentira, vas a sufrir un montón. Porque toda esa fantasía y esa proyección es una avidez monstruosa. Estás teniendo una intención ávida que va a dar ese fruto. Y cuando estés ahí, che, no me puedo sentar. Y no, Claro, me fue concebido así. Sentate ahora. claro. No te preocupes por el futuro se arregla solo. Depende de cómo esté tu presente, así va a estar tu futuro. Pero uno puede seguir estando motivado a hacer cosas. ¿Sí? Sin embargo, si en algún momento eso se trunca por el motivo que fuere,
tampoco, no se hace un drama ni nada, ni simplemente, este, nada, no pudo ser lo que concebí y listo, Sí, digamos. O sí, sea, no genera ningún tipo de, no sé, vengo a casa y porque estoy pensando en que queda en la última empanada que me la quiero comer y cuando llego se la comió mi mujer y digo, bueno, ya está, me como una criollita. está muy No bien, sé. pero muchas veces no pasa eso, No, claro, claro. ¿no? Entonces yo Sí, llego y no me esperaba esto. ¿Dónde está mi ¿Dónde claro, está mi empanada? ¿Dónde está mi empanada? Para. Mis cosas claro, monótonas, mi sí, espacio. Acá yo no tengo lugar en esta casa y se come una empanada. Y lo único que claro, está claro, sí. pasando ahí es, bueno, Pero la motivación, digo, está buena por ahí tenerla, porque es como un motor a la sí, sí, acción, sí. Los deseos van a seguir estando. claro, Y o los los deseos van a deseos. seguir estando. El asunto es entender ¿Qué son? que, claro, si el deseo se transforma en una obsesión, Claro. Esa el el deseo. deseo es eso. Entonces puede estar, bueno, después las consecuencias de eso pueden ser muy variables. Mm, Entonces acá el tema es ese, no es tan sencillo, es esto que dice el Buda, donde yo empiezo a creer que puedo manipular el deseo, en algún momento me encuentro atrapado. claro. Y Mm, ahí es donde viene el problema. Me identifiqué, y ya estoy sufriendo porque no lo logro, y entonces empiezo a pensar, claro, no lo logro porque yo en realidad tuve una infancia muy difícil, y entonces tomé decisiones pésimas en mi vida, y debido a esto, no es solo esto, sino que fue una vez una psicóloga transpersonal que me dijo que en otras vidas yo fui un tratante de esclavo, y empezamos a justificar simplemente una sensación desagradable. Entonces, en vez de claro. aceptar la sensación desagradable y dejarla ir, la alimentamos justificándola. Y entonces Mm, sí, esa emoción, ese sentimiento, imagínate lo gordo que está. No se mm, va nunca. Va a volver y volver y volver y volver porque lo justificamos. Nos deleitamos en esa Lo justificación. alimentar. Ujú. Pero también es como muy loco como a veces cosas que por ahí uno estuvo cultivando mucho tiempo no sé, igual esto sí está bien, no voy a decir, pero en poco tiempo, o sea, práctica se va como suavizando muy Sí, rápidamente. sí, sí, Pensaba en eso, como sí, tuve 30 años cultivando algo y de repente en 3 años, no sé, sí, pienso en eso. sí, claro. Pero ahí te das cuenta lo maravilloso de la enseñanza. Sí. Si vos la practicás y la seguís, créeme que los cambios son visuales. Los vas a ver y los vas a ver en un tiempo que no es la velocidad del pensamiento que uno quiere mañana. Y no, Yo pero, le enseño las ¿viste? 6 R's a gente que no medita y lo aplica en determinadas situaciones, en determinados momentos que se sienten muy agobiados o no sé qué, porque no se van a hacer meditar ya mucho, pero en esos momentos, eso es lo que comentaba hoy, les funciona, se sienten mejor, se alivian. Y es un recurso. Y bueno, eso por ahí después en un tiempo lo lleva a meditar o no lo lleva a meditar, yo qué sé, no lo sé. Pero lo importante es que puedan encontrar alivio de situaciones muy angustiantes y qué sé yo, que las viven como, no sé si son, las viven como, ¿entendés? Pero bueno, sí, la práctica funciona y funciona en muchos niveles. Y hay que seguir construyendo cada vez más confianza en eso. Es tan importante practicar como reconocer los cambios que se dan con la práctica, porque si vos no reconoces los cambios que se dan con la práctica, de vuelta, sigue habiendo ahí una imagen muy personal, ¿viste? ¿Y cómo sería reconocer? Y vos Ver cuando lo que empezás, sentí, claro, ver sentir. que estás cada vez más tranquilo, que hay cosas que te las tomas más tranqui, pero cuando eso está siempre mirado, no, no, esto no, está bien, yo estoy más tranquilo, pero yo tendré que estar recontra tranquilo. No, claro que no, Y hay personas que claro que se no. ponen en este lugar. Muy exigente, olvídate. Entonces sí, ¿Eh? nada te va a alcanzar, pero es Sí, me porque, funciona, pero no se me va el ataque de pánico. Bueno, pero te bajó y no tuviste que tomarte nada. Sí, bueno, y eso es un montón, ¿no te parece? Te da menos seguido. Pero no hay que No, pero no, yo tendría que no tenerlo. Bueno, practicando. eh, a ver, espera, Gaby, ¿qué es eso que
volviendo al yo. ¿Qué es eso que reconoce el proceso de cambio de la práctica? Lo que va sucediendo es que la misma mente, en este caso el proceso de la conciencia, va reconociendo ese cambio como más saludable. La conciencia es solamente el proceso que reconoce esto. Y es un proceso que la conciencia es un proceso que hay que refinar, como también hay que refinar el proceso de las sensaciones y las percepciones. Porque a medida que la mente se vuelve más sutil, las sensaciones se vuelven más sutil, las percepciones se vuelven más sutil, y también el proceso de la conciencia. O sea que lo que llamamos el observador es solamente un proceso de conciencia, nada más. Puede ser que sea como un proceso un poco más abarcativo de otros procesos. No, eh, no, 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 simplemente es el proceso que reconoce. Es mm, el proceso que conoce y reconoce, ¿viste? Y que está interrelacionado siempre con sensación, percepción. Sensación, está. percepción y conciencia son tres procesos que no se pueden separar. Trabajan siempre juntos. Hay una sensación, que es el presente, hay una percepción que le va a poner el nombre a eso, El nombre. y la conciencia es lo que reconoce la senso-percepción como tal. Entonces, ese es el proceso que se da en cada momento de la vida. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, compartamos mérito entonces. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Salud, salud, salud. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Buen final de Nos vemos. jornada. Gracias igualmente para todos. Chao, Gaby, nos vemos.